Con este fármaco terminamos la parte de los vasodilatadores y pasamos ahora a hablar de los antitrombóticos. Comenzamos con los antiagregantes, pero para poder entender los antiagregantes plaquetarios, primero tenemos que saber qué son las plaquetas. Y las plaquetas son fragmentos celulares grandes que no tienen núcleo, que al adherirse ayudan a formar el coágulo sanguíneo, y de esta manera hacen más lento el sangrado o frenan. Y también eh, facilitan la cicatrización de las heridas. Hay problemas cuando la cantidad es insuficiente, puede provocar sangrado, y si es excesiva puede provocar trombo. Y la función de las plaquetas es formar los trombos para justamente frenar el sangrado en caso de lesiones del vaso sanguíneo. ¿Y cómo actúan las plaquetas cuando hay una lesión en el vaso sanguíneo? El, Cuando se rompe el endotelio, que es la parte más interna de los vasos sanguíneos, la, se, las plaquetas se ponen en contacto con el colágeno que está debajo del endotelio y se produce la activación plaquetaria. Esta activación hace que se unan unas plaquetas con otras y se produzca la agregación plaquetaria, y de esta manera forman el tapón plaquetario para reparar esa lesión. Esa es la forma en que actúan las plaquetas. ¿Y cuál es la utilidad de la antiagregación plaquetaria en el accidente de placa? Eh, Cuando se produce un, un desgarramiento de la pared arterial, que es el endotelio, por la rotura de una placa de colesterol, inmediatamente se produce todo un proceso donde se activan las plaquetas y se agregan, ¿no? Para formar ese tapón, para reparar esa lesión. Pero y también eso trae que se forme en el interior de las células un coágulo, y eso hace que se tape el vaso sanguíneo, y más allá de esa obstrucción, de ese bloqueo, eh, no hay irrigación. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio. Y aquí podemos ver cómo es el proceso de la agregación plaquetaria. En condiciones normales, cuando hay una lesión eh, en el vaso sanguíneo, se activa todo un mecanismo donde intervienen el ácido araquidónico, el tromboxano A12, los fibrinógenos y los quimioreceptores del adenosin difosfato, que es el P2 y 12.
cuando cuando se quiere evitar esa agregación plaquetaria, se utilizan fármacos conocidos como antiagregantes plaquetarios que actúan en diferentes niveles de esta agregación plaquetaria para evitar que se adhieran unas plaquetas con otras. Y así, por ejemplo, la aspirina actúa inhibiendo el COX-1, las, glucoproteínas 2B, 3A, para bloquear esa, esa glucoproteína que hace que lo, para bloquear ese puente fibrino plaquetario y evitar que se unan, se utilizan los antagonistas 2B, 3A, que es el acicimab, eptifibatide y el tirofiban, y para bloquear los quimios receptores P2Y12 se utilizan fármacos como la ticlopidina, clopidogrel, prasugrel y el ticagrelor. No, en resumen, los antiagregantes plaquetarios se clasifican como inhibidores de la ciclooxigenasa, que es la aspirina, los antagonistas para los receptores, para la adenosin disfosfato, la ticlopidina, clopidogrel, ticagrelol y prasugrel, y los antagonistas de las glicoproteínas 2B, 3A, que son, como dije anteriormente, el eptifibatide, tirofiban y el acicimab. Estos fármacos, los antagonistas de las glicoproteínas, su uso está restringido al servicio de hemodinamia. Lo utilizan ahí, pero en mi práctica profesional muchas veces los pacientes que son intervenidos con angioplastía y colocación de stent regresan a la unidad de críticos cardiológicos con la infusión de estos fármacos. Y termina la infusión en el servicio de cuidados críticos cardiológicos. Por lo tanto, si bien no lo utilizamos nosotros eh, rutina, digamos, en el servicio de cuidados críticos, tenemos que conocer estos fármacos, ya que muchas veces terminamos de administrar las dosis en nuestros servicios. Y estos fármacos tienen como efectos adversos provocar hemorragia, fiebre, bueno, e hipersensibilidad. ¿Y cuál es el papel de los antiagregantes plaquetarios en el intervencionismo con colocación de stent? Es justamente evitar la trombosis del stent. Con los antiagregantes plaquetarios se busca que la sangre circule sin ningún inconveniente a través del stent. Y para ello se
administra una doble antiagregación que consiste en aspirina y clopidogrel o ticagrelor o prasugrel. Esto es la doble antiagregación que según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2020, es lo que se debe hacer en caso de colocación de stent. Doble antiagregación, y esta doble antiagregación es por un año. Se valora a través de unos score el nivel de sangrado que tiene cada paciente. Si el paciente tiene un nivel de sangrado alto o muy alto, se reduce esa doble antiagregación. En el caso de un sangrado alto, eh, se administra por 3 meses. Y si el sangrado es muy alto, esa doble antiagregación dura un mes. Y si el riesgo de sangrado es bajo, en ese caso los pacientes son antiagregados con aspirina y en primer lugar eh, aconsejan que sea prasugrel y en segundo lugar ticagrelor, porque estos dos fármacos son eh, antiagregantes plaquetarios más potentes que el clopidogrel. Pero muchas veces la, la elección de los fármacos no está solamente ligado a las recomendaciones, sino también a la economía de cada paciente. Hay pacientes que eh, eso yo lo puedo ver en el consultorio, que salen de la internación con la indicación según las guías, que es aspirina más prasugrel, pero el prasugrel es más caro que el clopidogrel y muchas veces se debe cambiar por ese motivo económico. Y como la aspirina es el antiagregante más usado, ampliamente usado, vamos a dedicarle un poquito más de, de detalles a este fármaco. Eh, como acción terapéutica, es un antiagregante plaquetario porque interfiere en la carboxigenasa de forma permanente. Está indicado su uso en adultos con riesgos cardiovasculares valorados por el médico para prevención tanto primaria como secundaria de eventos trombóticos. Está contraindicado si el paciente es alérgico, si cursa úlceras gastrointestinales, si presenta sangrados y a los menores de 12 años no se le puede administrar aspirina. Con el uso de otros anticoagulantes, trombolíticos, antiagregantes, plaquetarios y alcohol, aumenta el riesgo de hemorragia. Entonces, también acá tenemos que educar a los pacientes y a los familiares sobre el uso de la aspirina y que, bueno, al indicarse normalmente aspirina con otros antiagregantes plaquetarios, el riesgo de hemorragia es mayor y por lo tanto tienen que aprender a identificar posibles sangrados, también evitar lastimarse. Y bueno, esas cuestiones tenemos que
enseñar a nuestros pacientes. La forma de administrar es vía oral, un comprimido de 100 miligramos por día. Normalmente se administra con el almuerzo, con las comidas, porque eso también evita un poco que provoquen algunos efectos adversos eh, que tienen que ver con las molestias gastrointestinales. Y en síndrome coronario agudo se debe administrar una carga de 300 miligramos. Otras, aparte de las molestias gastrointestinales, como efectos adversos, eh, se pueden producir erupciones cutáneas, náuseas, vómitos y algunas alteraciones sanguíneas. Y el antiagregante recomendado por las sociedades científicas como segundo antiagregante plaquetario es el prasugrel. Eh, ¿No? Como su nombre lo indica, es un antiagregante plaquetario y es un inhibidor de los quimios receptores del adenosín difosfato. Está indicado siempre asociado con aspirina para la prevención de eventos aterotrombóticos en el síndrome coronario agudo, sometidos a intervención coronaria percutánea primaria o aplazada. Está contraindicada su administración si la persona es alérgica al prasugrel, si tiene una hemorragia activa, si son menores de 18 años y si tienen insuficiencia hepática grave. Está perdón, tiene su administración conjunta con otros anticoagulantes y con AINES puede aumentar el riesgo de hemorragias. Esto también es lo que tenemos que enseñar a nuestros pacientes a identificar y a saber que si están con antiagregación plaquetaria y toman algún analgésico que están dentro del grupo AINES, pueden tener riesgo de hemorragia, por eso deben identificar de forma temprana algún tipo de sangrado y consultar. La forma de administrar del prasugrel es también con dosis de carga de 60 eh, miligramos y después mantenimiento de 10 a 5 miligramos día según el peso corporal. Y esto, según la valoración del riesgo de sangrado, se utiliza si el riesgo de sangrado es bajo, se utiliza por 12 años, un año de tratamiento y después se suspende. Efectos adversos, puede provocar hemorragia del tracto gastrointestinal, en el sitio de punción, también puede provocar alergias, ¿no? Y si hay sobredosificación, se puede contrarrestar transfundiendo plaquetas u otros derivados sanguíneos. Eh, como vimos, juntos eh, al grupo de los inhibidores de los quimiorreceptores del adenosín difosfato, está también el clopidogrel, que requiere de una dosis de carga de entre 300 y 600 miligramos y continúa 75 miligramos día por el término de un año.
Y el ticagrelol requiere una dosis de carga de 180 miligramos y continúa con 90 miligramos cada 12 horas durante un año. Si el riesgo de sangrado, siempre que se evalúe el riesgo de sangrado y de riesgo de sangrado bajo. Y para ahora continúo con los anticoagulantes. Y para entender a los anticoagulantes, primero tenemos que saber qué es la hemostasia. Y la hemostasia es simple y llanamente la coagulación sanguínea. Acá, como muestra esta imagen, se lesiona un vaso, ¿no? Hay pérdida de sangre, inmediatamente se activan las plaquetas y eh, eh, se adhieren para formar el tapón plaquetario. Eh, para contener a esas plaquetas, con la coagulación sanguínea aparece la fibrina. La fibrina es como una red que contiene a las plaquetas para formar el tapón plaquetario. Formado el coágulo de fibrina, se repara esa lesión y el coágulo queda en el intravascular. Es así como se forma y se repara las lesiones en los vasos sanguíneos. Y cuando hay una lesión en los vasos sanguíneos, se desata una en cascada todo un proceso eh, muy complejo, eh, donde finalmente llega a formarse el coágulo. Es complejo porque, como ven acá, hay un montón de procesos químicos que llevan a que se forme finalmente la fibrina, lo que busca la, los medicamentos anticoagulantes es impedir que se formen las fibrinas. ¿Y cuál es la utilidad de los anticoagulantes en el accidente de placa? Es evitar que se formen los coágulos. Es, esa es la utilidad de los anticoagulantes. Y de esta manera la sangre pueda fluir hacia todos los tejidos y evitar de esta manera que, por ejemplo, se produzca un infarto. Y los anticoagulantes se clasifican en anticoagulantes inyectables y anticoagulantes orales. Dentro de los inyectables tenemos a la heparina de bajo peso molecular, la más usada es la enoxaparina, los inhibidores directos del factor 10 activado, que es el fondaparinux, y la heparina no fraccionada como la heparina sódica. Y dentro de los anticoagulantes orales tenemos los antagonistas de la vitamina K, que es el acenocumarol y la warfarina. Tenemos los inhibidores directos de la trombina, que es el dabigatran,
y los inhibidores directos del factor 10 activado. El más usado es el rivaroxaban, pero también está el apixaban, el rasaxaban y el betrixaban. Y hay otros más. Ahora voy a hablar de la heparina no fraccionada. Este es de uso muy habitual en las unidades de cuidados críticos, tanto los pacientes de terapia intensiva como de cardiología. eh, Se usan este fármaco como antitrombótico, como tiene indicación como profilaxis de la trombosis venosa profunda, también para el tratamiento de la trombosis venosa profunda que tenga o no como consecuencia de esta trombosis un tromboembolismo pulmonar. También está indicado para el tratamiento de la angina inestable, también indicado en el IAM-NOQ, en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. No se puede administrar a pacientes que tengan hipersensibilidad, o sea, sean alérgicos a la heparina, que tengan hemorragia activa, que tengan trombocitopenia inducida por heparina. Esto requiere, cuando se administra heparina, aparte de la versión intravenosa, de ver el estado de la anticoagulación o de la coagulabilidad, se requiere el recuento de plaquetas para ver si no hay trombocitopenia. Interacciones con otros fármacos, potencia la acción anticoagulante si se administra con otros anticoagulantes, con trombolíticos, AINE, glucocorticoides, antiagregantes plaquetarios y antagonistas de la vitamina K. ¿Cómo se administra? Hay dos formas. Forma subcutánea, como profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes con insuficiencia renal, 5.000 unidades cada 12 horas, y en tratamientos de para disolver algún coágulo, se administra de forma intravenosa 25.000 unidades en 250 mililitros de solución fisiológica. Eh, Se administra primero un bolo de 5.000 unidades y luego la infusión continua por bomba de heparina eh, normalmente se inicia a 10 mililitros hora con esta dilución, y después se va ajustando la dosis según el tiempo de coagulación. Cada 6 horas se hace un análisis de sangre para ver si están en dosis óptimas de anticoagulación. Y ahí se van modificando las dosis, se va aumentando o se va disminuyendo de acuerdo al coagulograma. Como efecto adverso, puede presentar hemorragia y trombocitopenia. En sobredosis hay que administrar protamina intravenosa. Otro de los anticoagulantes muy utilizado en cuidados críticos es la heparina de bajo peso molecular.
como acción terapéutica, es antitrombótica y está indicado como, al igual que la heparina, en profilaxis de trombo- eh, trombosis venosa profunda, para el tratamiento también de la trombosis venosa profunda, con o sin tromboembolismo pulmonar, de la angina inestable, también el infarto agudo del miocardio no Q y en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Está contraindicado si la persona es alérgica a la heparina, si el paciente presenta hemorragia activa, si presentó recientemente un ACV hemorrágico y en insuficiencia renal. Si si el paciente tiene profilaxis de trombosis venosa de enoxaparina y entra en insuficiencia renal, se rota a heparina 5.000 unidades subcutánea cada 12 horas. Este fármaco no presenta interacciones con el uso de otros trombolíticos en la administración conjunta. Y la forma de administrar es subcutánea, como prevención de enfermedad tromboembolítica venosa, en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, de la angina inestable, IAM-NO-Q, en el IAM con elevación del ST. También se puede administrar intravenosa en bolo y como única dosis de 30 miligramos seguida de una inyección subcutánea en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Este fármaco viene en jeringas prellenadas de 40, 60 y 80 miligramos. Los efectos adversos de este fármaco puede provocar hemorragia, trombocitopenia, alergia, aumento de las enzimas hepáticas y hematomas en los sitios de punción. A veces estos hematomas son bastante importantes si se aplica en el brazo, pero para contrarrestar ese efecto adverso es mejor elegir la zona abdominal. Y el riesgo de trombosis en el paciente de FA, de fibrilación auricular, la FA es una arritmia que puede provocar trombos y a la vez provocar accidente cerebrovascular isquémico, o ese trombo que se genera por esta arritmia puede migrar inclusive a las coronarias o a, a cualquier parte del cuerpo, miembros inferiores, miembros superiores, eh, la parte abdominal, cualquiera de las zonas, en cualquier parte del cuerpo donde puede transcurrir el trombo. Es por eso que este tipo de arritmia requiere que sea anticoagulado. Y para decidir si
la persona que tiene este tipo de arritmia requiere anticoagulación, se basa en el score CHA2-VAS. En hombres, si tiene fibrilación auricular y un punto de algunos de estos scores, requiere anticoagulación. Y en mujeres con fibrilación auricular, más 2 puntos del score de, de CHA2-VAS. De esta manera se, se eh, hace la valoración y se indica la anticoagulación. En las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2020, que es la última que sacó, eh, aparte de actualizar este score, porque agrega que también la miocardiopatía hipertrófica es indicativo junto con fibrilación auricular de ser posible candidato a la anticoagulación. El resto se mantiene como la guía anterior. Él sugiere que la anticoagulación se haga con los anticoagulantes directos, como por ejemplo el rivaroxaban, por sobre los antivitamina K como la warfarina o el acenocumarol, siempre y cuando el paciente no sea portador de una válvula mecánica o tenga insuficiencia mitral grave. ¿Y cuáles son los anticoagulantes orales más utilizados? Es el acenocumarol, como también la warfarina. Ambos son antivitamina K. Eh, los, la vitamina K eh, activa los factores de coagulación 2, 7 y el 10. Los factores de coagulación son 12, de los cuales 4 o 5 son activados por la vitamina K. Y el acenocumarol lo que hace es contrarrestar la vitamina K y de esta manera eh, actuar como anticoagulante. El acenocumarol está indicado como tratamiento de la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar y la fibrilación auricular. También se utiliza como profilaxis del tromboembolismo asociado a prótesis valvulares cardíacas mecánicas. No se puede utilizar en caso de que los pacientes tengan hipersensibilidad al fármaco, sean alérgicos, tampoco se puede usar en el embarazo, no se puede utilizar en pacientes que estén incapacitados para automedicarse con la dosis correcta por el riesgo de provocar una sobredosis. Tampoco se puede utilizar en trastornos hemorrágicos, úlceras gastrointestinales, insuficiencia hepática y renal severas. En esas situaciones no se puede utilizar. Con otros fármacos, por ejemplo, como el alopurinol, los anabólicos, antiarrítmicos, antibióticos,
heparina, inhibidores de la agregación plaquetaria, potencian su efecto anticoagulante y disminuyen su efecto anticoagulante con barbitúricos, anticonceptivos orales y la rifampicina. Entonces, acá también enseñamos a nuestros pacientes y a sus cuidadores en el uso de este fármaco, en eh, que tienen que tener eh, presente o que les tienen que llamar la atención, que deben evitar, eh, si están tomando alguno de estos fármacos, tanto como los que potencian su efecto o disminuyen su efecto, tienen que saber que pueden estar más o menos anticoagulados. También tienen que informar a, a, a las cuando hacen consultas o cuando se tienen que hacer algún procedimiento quirúrgico, algún procedimiento odontológico, tienen que informar siempre que son paciente anticoagulado. La forma de administrar es vía oral, tiene solamente presentación vía oral, la fenocumarol y la warfarina. Se administra vía oral según la prueba de coagulabilidad sanguínea en en una toma diaria a la misma hora. Si yo elijo tomar a las 8 de la mañana, todos los días a las 8 de la mañana, ese es el horario que debo consumir el acenocumarol. Si se elige, por ejemplo, 18 horas, todos los días a las 18 horas debe ser administrado el acenocumarol. Los efectos adversos consisten en hemorragias, náuseas, vómitos y urticaria. Y el antídoto en caso de dosificación es la vitamina K. El rango de anticoagulación, el RIN o INR, es entre 2 y 3. Si da menor a 2, el paciente requiere más dosis del anticoagulante. Si está sobre 3, y probablemente esté un poco pasado de anticoagulación. Entonces, en base a pruebas de laboratorio frecuentes y en consulta con hematología, se regula las dosis de este anticoagulante. Por eso que eh, en caso de fibrilación auricular o de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, los pacientes, si tienen la opción de optar, y la opción es económica porque los anticoagulantes orales directos son muchísimo más caros que el acenocumarol, optan por los nuevos anticoagulantes, ya que, como vamos a ver en un ratito, son mucho más cómodos de consumir, pero muchísimo más caros. Y como ejemplo de los anticoagulantes directos, voy a hablar del rivaroxaban. Es uno de los anticoagulantes directos de mayor indicación. Tiene como acción terapéutica ser antitrombótico, y esta acción lo realiza inhibiendo el factor 10 de la cascada de coagulación.
Viene en 3 presentaciones de 2,5, perdón, en 4 presentaciones, 2,5, 10 miligramos y 15 y 20 miligramos. El de 2,5 miligramos está indicado para la prevención de acontecimientos antitrombóticos en paciente post eh, angioplastía en síndrome coronario agudo y en enfermedad arterial periférica. El de 10 miligramos se indica para el tratamiento de la trombosis venosa profunda y de la enfermedad arterial periférica. El de 15 miligramos y 20 miligramos para prevención de la ACV isquémica y embolismo sistémico en adultos con fibrilación auricular no valvular y también se utiliza esta dosis en tratamientos de la trombosis venosa profunda y del embolismo pulmonar y también para prevenir sus recurrencias. En prevención del ACV isquémico y de la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular se indica 20 miligramos día, que es la dosis recomendada, y a la vez es la dosis máxima diaria de este fármaco. Se administra vía oral, con o sin alimentos, no interfiere la alimentación con este fármaco y puede ser triturado para los pacientes que no pueden tomar el comprimido entero. Está contraindicado en pacientes con alergia al rivaroxaban, en hemorragia activa significativa, en lesión o enfermedad con riesgo de hemorragia, en tratamientos con otros anticoagulantes como la heparina y sus derivados, otros anticoagulantes orales, excepto que se programe cambio de medicación. Por ejemplo, si el paciente está anticoagulado con acenocumarol, pero decidió que es más conveniente estar anticoagulado con estos anticoagulantes directos, entonces por un tiempo se medica con ambos hasta después quedar solo con los anticoagulantes, con este anticoagulante directo. No se utiliza en el tratamiento concomitante de la enfermedad arterial coronaria y de la enfermedad arterial periférica con aspirina, junto con aspirina, en pacientes que han sufrido un ACV hemorrágico o lacunar previo o cualquier otro tipo de ACV en el plazo de un mes. Tampoco se puede indicar rivaroxaban en hepatopatía, con coagulopatías con riesgo de hemorragia, en embarazo y en periodo de lactancia. Tampoco está indicado su uso en menores de 18 años. Hay como interacciones con otros medicamentos, si se administra conjuntamente con ketonazol, ritanavir, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, eh, aumentan el riesgo de sangrado y disminuye el efecto del rivaroxaban, fenitoína, carbamazepina y fenobarbital. Si un paciente está tratado con ambos fármacos, tenemos que enseñar a los pacientes y a sus cuidadores que según sea el fármaco, aumenta el riesgo de sangrado, por lo tanto, vigilar de cerca algún tipo de sangrado y consultar, y también saber que se disminuye el efecto del rivaroxaban si está tratado con este otro grupo de fármacos. Y acá hay
en en este cuadro hay una lista de fármacos de efectos adversos del rivaroxaban. Así, por ejemplo, no voy a leer todo, los trastornos de la sangre y del sistema linfático es frecuente que el rivaroxaban provoque anemia. Poco frecuente trombocitosis y trombocitopenia, y poco frecuente también relacionado con el sistema inmunológico, reacciones alérgicas, dermatitis, angiodema o edema alérgico. Y así está en el prospecto, esta es una captura del prospecto, está bien detallado todos los efectos adversos que puede tener este fármaco, si es frecuente, poco frecuente o muy raro. Y aquí una pequeña síntesis de los anticoagulantes orales. Estos son los anticoagulantes directos: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, excepto el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina. El resto actúa como inhibidor del factor 10 activado. Y comparado estos anticoagulantes orales de acción directa con los antivitamina K, es que el comienzo de la acción en la antivitamina K es lento y en los directos es rápido. La dosificación es variable, porque en los antivitamina K, según el coagulograma, se puede indicar un comprimido entero, tres cuartos, un cuarto, medio comprimido. En cambio, los, los, eh, los anticoagulantes directos, la dosis es fija según el fármaco y según la patología. Interacción con las comidas: los antivitamina K eh, no pueden, las personas que están anticoaguladas con antivitamina K no pueden consumir eh, ningún tipo de producto que contenga vitamina K. En cambio, los anticoagulantes directos no tienen ninguna interacción con comida. Y los antivitamina K requiere monitorización mínimo una vez por mes, y los anticoagulantes directos no requieren de control de la coagulación para su administración. Y para que no quede todo así en lo teórico, eh, o algo así como descolgado de algún caso concreto, les voy a presentar un caso clínico donde se utiliza varios fármacos, tanto visto ayer como los visto hoy. El caso clínico se trata de un masculino de 65 años, de profesión abogado. Está en tratamiento con bisoprolol, 10 miligramos, porque sufre de hipertensión arterial. Además es diabético, con tratamiento de metformina, tabaquista de 10 cigarrillos día, sedentario y sobrepeso. El evento es que despierta durante la madrugada con un fuerte dolor de pecho y sudoración. Ya había tenido un dolor pasajero similar 2 días antes, pero no consultó. Trata de relajarse, espera 2 horas, y al ver que comienza con dificultad respiratoria, la esposa llama a la ambulancia. El personal de la ambulancia hace una rápida evaluación y, al ver la gravedad del cuadro y la cercanía al hospital de destino, decide aplicar oxígeno y trasladar de inmediato.
Eh, Hasta acá el paciente tiene varios factores de riesgo, más la clínica hace sospechar que está cursando como mínimo un síndrome coronario. Por eso he trasladado de inmediato a un centro hospitalario. En la evaluación inicial, el paciente está ansioso, le cuesta hablar, tiene una respiración rápida y superficial, que presenta sudoración profusa, ingurgitación yugular, crepitantes pulmonares bilateral, dolor precordial, intolerancia al decúbito supina. Se le toman las constantes vitales y presenta presión arterial de 190 a 110, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto y una saturación de oxígeno de 83%. Y acá no tenemos que preguntar cuál es el diagnóstico inicial y cuál sería la conducta. Eh, Esto obviamente en conjunto con el médico, no es que nosotros hacemos el diagnóstico, pero sí el diagnóstico enfermero y también ya también podemos tener conductas como sospechar de qué paciente se trata y qué posibles fármacos podemos utilizar. El, el diagnóstico inicial podría ser emergencia hipertensiva, porque presenta 190, 110 de presión arterial. También puede ser edema agudo de pulmón porque tiene crepitantes vivasales, además tiene eh, eh, ortopnea, no tolera el decúbito supina, y por el dolor de pecho también puede ser un síndrome coronario agudo. La placa de tórax se ve eh, esta opacidad en la placa, no se ve las tramas habituales y en conjunto con los crepitantes ya se sospecha que puede llegar a tener un edema agudo de pulmón, ¿no? Hipertensivo quizás. La conducta inicial consiste en corregir la saturación con la administración de oxígeno 2 con BNI. Eh, Se busca también descender la presión arterial. ¿Con qué? Con nitroglicerina vasodilatador en infusión continua. Se busca disminuir la congestión pulmonar con furosemida en bolo y calmar el dolor con algún analgésico, en este caso un opio. El laboratorio da que está alterado los gases sanguíneos, bien marcada la dificultad respiratoria y un dato más que llama la atención es la troponina positiva. El electrocardiograma que se le realiza arroja este resultado: síndrome coronario agudo con elevación del ST. Cuando un electrocardiograma presenta supradesnivel e infradesnivel, se debe enfocar en el supradesnivel, porque el infra es lo que llaman imagen en espejo. Entonces debe priorizar el supradesnivel, porque eso está indicando que hay una obstrucción total de alguna arteria coronaria. Y el tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del ST consiste en anticoagulación con enoxaparina 80 miligramos subcutáneos,
antiagregación plaquetaria, carga de aspirina 300 miligramos vía oral y también vasodilatación con nitroglicerina. Hasta acá estamos viendo que muchos de los fármacos que vieron, algunos de los fármacos que vieron ayer y algunos cuantos de lo que vimos en la clase de hoy están siendo aplicados en este caso clínico. Es un caso clínico real, no es inventado. Esto sucedió y sucede una y otra vez en en pacientes que ingresan a la guardia eh, y inclusive en la unidad de cuidados críticos cardiológicos. De repente tiene una evolución súbita, el paciente hace una arritmia ventricular polimórfica que termina en fibrilación ventricular. Rápidamente se aplica desfibrilación con 200 joules, sale con ritmo sinusal con la primera carga. Inmediatamente después se administra una infusión de amiodarona, tanto en dosis de carga como mantenimiento. Se decide revascularización mediante cateterismo coronario, se implanta un stent coronario. Inmediatamente se administra un segundo antiagregante plaquetario, que es el prasugrel en dosis de carga de 60 miligramos vía oral. Luego de 10 días de internación, la función cardíaca queda con un deterioro moderado. La fracción de eyección es del 40%. Evoluciona bastante favorable y recibe el alta. ¿Y cuál es el tratamiento al alta? Aspirina 100 miligramos día, prasugrel 10 miligramos día, bisoprolol 10 miligramos día, espironolactona 25 miligramos día, sacubitril valsartán 200 miligramos día, dosis máxima, y dapagliflozina 10 miligramos día. Y aparte su tratamiento también de contra la diabetes, ¿no? La metformina, aumentando la dosis que tenía 850, pasa a tener 2000 miligramos día. La conclusión, el diagnóstico del paciente, infarto agudo del miocardio con elevación del ST asociado a edema agudo de pulmón hipertensivo. ¿Y qué tratamiento se aplicó durante la internación y con qué tratamiento se va de alta? Con vasodilatadores, tanto intravenoso como vía oral, antiarrítmicos, antiagregantes, anticoagulantes, diuréticos, ARNI y SLGT2, que es la dapaglifosina, y los ARNIs, el sacubitril valsartán. Estos fármacos lo vieron ayer. Entonces, ¿cuál es el rol del enfermero? Es saber acerca de los fármacos cardiovasculares, su acción terapéutica, indicación, contraindicación, interacciones, forma de administrar y efectos adversos. Porque, como vimos en el caso clínico, es habitual que usemos eh, muchos fármacos cardiovasculares y debemos saber todos estos aspectos de cada fármaco que estamos utilizando. Y además, el paciente se fue con varios fármacos cardiovasculares, por lo tanto debemos educar al paciente y a sus cuidadores sobre los cuidados y advertencia que se debe tener al consumir los diferentes fármacos cardiovasculares. Esta eh, eh, clase es solamente una muestra de todo lo que tenemos que
saber y de todo lo que tenemos, de todo lo que ejercemos eh, estando principalmente trabajando en emergencias y, bueno, aún en mayor proporción lo que trabajamos en cuidados críticos cardiológicos. Entonces, para tener en cuenta el rol del enfermero y en este apartado es saber de los antiarrítmicos, saber de los vasodilatadores, saber de los antiagregantes y saber de los anticoagulantes. Sus usos, sus indicaciones, como dije, sus interacciones, sus contraindicaciones, sus efectos adversos, eh, y no solamente saber de los fármacos, sino como vimos, tenemos que saber también de arritmias y por ejemplo, que lo que tenemos que saber previamente eh, antes de eh, aplicar los vasodilatadores, los antiagregantes, donde exactamente actúan para lograr sus efectos deseados. Y con esto terminamos y espero que les sea de utilidad. Como les dije, la clase es solamente una pequeña muestra de todo lo que tenemos que saber. Cada uno puede buscar en la bibliografía, ampliar con los prospectos de los medicamentos, buscar información en internet, hacer sus apuntes para ahondar, para profundizar en el conocimiento de cada uno de los fármacos, tanto vistos ayer como los vistos en estas 2 horas de clase y como los que van a ver en las 2 horas siguientes con mi colega que va a dar en un momento más. Así que muchas gracias a todos por estar presente y espero que eh, esta clase los motive a seguir formándose, a seguir investigando, a cuestionarse en este caso, cada fármaco que vamos a utilizar, si sabemos todo respecto de ese fármaco y si no lo sabemos, espero que tengan la motivación, la inquietud de ir a buscar la información para tener todo el saber bien instalado. Así que muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, licenciada Alicia. Bueno, el día de hoy nos brindó dos temas muy interesantes, ¿no? Que se trata de los fármacos antirrítmicos y los fármacos antitrombóticos, por la cual me gustaría de repente saber si alguno de los participantes, de los alumnos de este curso, están interesados en realizar alguna pregunta, alguna consulta, les ha quedado claro todo, o en este caso tienen alguna duda que desea que la licenciada Alicia les pueda responder. ¿No? A ver, vamos a dar unos minutitos para que puedan darse el tiempo de poder realizar la pregunta, o en caso contrario que si desean pueden marcar la opción de levantar la mano y se le habilita el audio. Me parece que ha quedado bastante claro la ponencia del día de hoy. ¿Sí? No sé si los participantes de YouTube tienen alguna pregunta también. No, no hay ninguna pregunta. Licenciada Alicia, agradezco mucho. Bueno, sí, tenemos una consulta. Están haciendo una consulta.
A ver, vamos a ver. Ok, dice la licenciada Giovanna Guerrero, ¿la nitroglicerina se debe cubrir de la luz? La nitroglicerina no, el nitroprusiato se cubre de la luz. Ok, ok. También tenemos, en este caso, la licenciada Nancy nos indica, ¿por cuánto tiempo podemos administrar la nitroglicerina por vía endovenosa? El no hay un límite de tiempo, pero sí normalmente si no se logra el efecto vasodilatador y por lo tanto el descenso de la TA, se rota a nitroprusiato, que es mucho más efectivo como antihipertensivo. Ok, bueno, ¿alguna pregunta? Todavía tenemos tiempo para que puedan responder otra pregunta a la licenciada Alicia. ¿Tienen alguna duda? Les invito a todos, somos aproximadamente 70 participantes en este curso. Vamos, ¿quién se anima a realizar alguna pregunta? Perfecto. Creo que les ha quedado bastante claro, licenciada Alicia. Bueno, vamos a dar el fin de estos dos temas. Yo agradezco mucho nuevamente, licenciada Alicia, siempre contar con su aporte. Siempre usted, una licenciada bastante disponible para brindarnos estos tipos de temas. Bueno, damos por finalizado nuevamente. Agradece mucho a los participantes su ponencia. Que tengan muy buena noche por allá en Argentina. Estamos con dos Bueno, horas de bueno, diferencia. es mucho frío además. Wow, me imagino que sí. Tenemos una pregunta, nos está solicitando el licenciado Omar un tiempo para hacer una pregunta. ¿Sí, sí lo tiene? Sí, 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 te Sí, escucho. ya, ok. Licenciado Omar, puede hacernos la pregunta. Si gusta, le podemos habilitar. A ver, creo que sí. Bueno, mientras tanto, mientras que el señor o el licenciado Omar nos hace la... Ok, vamos a habilitarla. A ver, permíteme un momento. Ya, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, escucho, escucho. Ya, licenciado, quería hacerle una preguntita. Mira, ve, nosotros manejamos la indicación médica, por ejemplo, nos dice administrar nitroglicerina, ah, puede ser, ve, un ejemplo, 12 cc hora. ¿Cómo nosotros podemos transformar de manera práctica eso para saber cuántos microgramos estamos poniendo al paciente en eso, en ese momento, ¿no? Hay la conversión, ¿usted nos puede ayudar? El tema es la concentración, es Ajá, 25 miligramos en 250, 50 miligramos en 150, y bueno, primero saber esa concentración y después hacer regla de tres simple. como regla, como regla de tres Sí, simple. claro, sí, 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 en 250, eh, en 250 centímetros tengo 250 o 25 miligramos de nitroglicerina, en 2 Ya, centímetros, cuántos miligramos, y ahí está la cuenta. ya. Utiliza la regla de tres simple. Ya, licenciada, gracias. Tenemos otra pregunta y nos indican, ¿y por qué no se protege de la luz la nitroglicerina? Ah, porque no, el fabricante No no requiere. lo indica así, porque en realidad
indica que va protegido o no va protegido de la luz es el fabricante el laboratorio farmacéutico, ¿no? Interesante. Ok. Ok, muchas gracias, licenciada Alicia, por las respuestas. Sí, nuevamente agradezco la oportunidad de que usted nos haya participado en esta ponencia con sus conocimientos, brindándole a todos los alumnos que están llevando este curso. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿sí? Para los participantes puedan evaluar la ponencia, las dos ponencias que ha tenido usted el día de hoy, licenciada Alicia. Les voy a compartir, por favor, en este caso tendrán un tiempo de 3 minutos, ¿sí? Para poder realizar la encuesta.